Buenos días, amigos, hermanos. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical virtual de hoy, el último domingo de febrero, 25 de febrero, con una oración. Amantísimo Padre, sé que en su momento es difícil muchas veces entender tu voluntad, pero una cosa que sí es segura es que si nosotros confiamos plenamente en ti, tú serás nuestro proveedor. Tú serás nuestra guía y sobre todo, tú serás la persona, el ser que nos haga verdaderamente llegar a tener una vida eterna. Por eso, Señor, te pedimos sabiduría y también te suplicamos que nos des entendimiento para conocer toda la magnificencia de tu palabra. Muy bien. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. El tema de hoy se titula Una fe madura. Ese es el tema. Y vamos como siempre, a iniciar con lo que es la versión inglesa. Con la versión en español y luego la versión inglesa. En español dice el texto: la idea central, nuestra fe madura a medida que humildemente obedecemos a Dios. Aplicación para la vida. La vida cristiana es una travesía que dura toda la vida y que no se acaba hasta que descansemos en el paraíso. El cristiano es como un peregrino que va de camino a su patria celestial. Por eso, mientras va avanzando, también va desarrollándose. Esa travesía y desarrollo es un camino para profundizar en nuestra fe y confianza en Jesús. A medida que crece nuestra fe en Jesucristo, nos volvemos menos renuentes a actuar y más dados a hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nuestra fe se enfoca cada vez más en Jesús y en nuestra humilde obediencia a Él. Una de las maneras en que mostramos nuestra confianza en Dios y en nuestra propia madurez cristiana es por medio del perdón. Una fe madura es aquella que perdona, que aprende a actuar y que no busca los reconocimientos. Esa debe de ser nuestra meta. Ir desarrollándonos y profundizando en nuestra vida cristiana, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. El cristiano tiene como característica que perdona. Cuando no puede hacerlo, pues entonces no ha profundizado la enseñanza cristiana en su mente y en su corazón. La Biblia se encuentra con la vida, que es la versión inglesa. Y vamos a entender por qué está esa llave. Una de las partes más desgarradoras de la experiencia de ser padre ocurre alrededor del año 15 o 16. Los padres pasan al asiento del pasajero y el hijo o la hija se sienta al volante. Olvidas cuántas partes móviles hay en este proceso de aprender a conducir. Señales, cambio de carril, luces, acelerador, freno, incorporarse, ceder el paso y sobre todo detenerse. Lo ha estado haciendo durante décadas y ahora tiene la tarea de enseñarle a su hijo algo que es algo natural para usted. Nos encontramos exclamando: ve, ir, vaya, ahora, no te dejes llevar. Y el favorito de mis 4 hijos, guacha, que es un anglicismo y significa ve, mira. Todavía se burlan de mí por eso. En Lucas 17, Jesús se prepara para entregar las llaves a un grupo incipiente de discípulos. Los está presionando hacia una fe madura. Podemos escuchar y aprender de qué se trata o en qué consiste la fe madura.
Si usted está en una iglesia que tiene a puros niños espirituales, urge que entienda lo que es la fe madura. ¿Por qué? Porque es lo que determina realmente el que pueda esa iglesia progresar y ser cada vez más una verdadera asamblea de Dios. Muy bien. Aquí vemos lógicamente en el post lo que es la llave de un vehículo. Cuando vemos al vehículo, pues pensamos en el padre que en el caso pues está enseñando a su hijo. En lo personal, a mí en el caso con mi cónyuge me ha tocado estar del lado del copiloto siempre porque yo no puedo manejar. Pero sin embargo también es bastante difícil muchas veces estar de copiloto. ¿Por qué? Porque uno siente a veces que está muy cerca de las cosas o que a veces es más fácil o es más difícil que lo maneje bien, etcétera, etcétera. Entonces es angustiante luego ser copiloto y peor para el piloto que uno le va diciendo de cosas. Muy bien. Vamos a iniciar ahora con lo que es nuestro texto bíblico. Reitero que utilizo la nueva versión internacional del finado doctor Luciano Jaramillo. Muy bien, vamos a empezar. Vamos a poner el post que nos va a hacer entender un poquito mejor esta lectura. Lucas 17 del 1 al 4. El pecado, la fe y el deber. Versículo 1. Luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. 3. Así que, cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. 4. Aun si peca contra ti 7 veces en un día, y 7 veces regresa a decirte, me arrepiento, perdónalo. En el post está, lógicamente, hablándose pues de una persona que le pide perdón en este caso a tu hermano, o puede ser en su momento entre novios o entre esposos. A veces nos cuesta trabajo perdonar. Muy bien, vamos a ver el contexto. Primeramente, arrepentimiento y perdón. En el libro Dogmática Reformada de Hermann Bavinck, editorial CLIE, nos dice que Calvino dijo: ciertamente esta restauración, nueva vida, no se consigue en un momento, ni en un día, ni en un año, sino que, por medio de progresos continuos y en ocasiones incluso lentos, Dios borra en sus elegidos la corrupción de la carne. Les consagra para sí mismo como templos, renovado toda su mente, a la verdadera pureza, de modo que practiquen el arrepentimiento a lo largo de sus vidas y sepan que esa lucha terminará solo en la muerte. Cristo lo culmina todo y expió todos los pecados, Romanos 3:25. No nos tomó en cuenta transgresiones, segunda de Corintios 5:19. La verdad teológica es que Jesucristo pagó por nuestros pecados, que eso es parte del proceso salvífico, pero solamente y exclusivamente para los que creen y lo toman como su Señor. Las buenas obras no son causa, sino el fruto del perdón de los pecados. El que verdaderamente perdona siempre hará obras nuevas, habrá buenas obras. Y el arrepentimiento es el retorno al bautismo, porque la muerte progresiva del viejo hombre y la llegada a la vida del nuevo, así se preserva Cristo, su honor y el único camino
para obtener la conciencia humana con paz y reposo. Pero por esa conversión, como hijos, estamos dispuestos a caminar como hijos conforme a todos los mandamientos de Dios. La llegada del nuevo hombre es la segunda parte del genuino arrepentimiento. Entraña el deseo de vivir de un modo santo y entregado. Es como morir para sí mismos y pueden comenzar a vivir para Dios. Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros realmente perdonamos y nos arrepentimos ante Dios, entonces empezaremos verdaderamente una nueva vida. Pero si no perdonamos, si estamos constantemente diciendo y recriminando a las demás personas, pues simple y llanamente, entonces nos hace falta más madurez espiritual. En el Diccionario Teológico Ilustrado de Francisco Lacueva, editorial CLIE, nos dice que arrepentimiento entró al español en el año 1256. Es del latín repentiere o pasentiere. En el Antiguo Testamento, el hebreo nijón, que es arrepentirse, se menciona 35 veces, es consolarse. En el Nuevo Testamento, del sustantivo griego metanoia, que es similar a nijón. La menciona 22 veces, significa un cambio de mentalidad. También cambiar de sentir, amar y comprometerse para bien. Este concepto va unido a la fe, Hechos 17:30, o va unido a ella, Mateo 1:15 y Hechos 20:21. Ambos son como los polos del mismo eje. Por eso, arrepentirse, se abandonaron los ídolos en el pasado. Por fe se acepta al Dios vivo y verdadero. Cuando alguien se arrepiente de adorar a ídolos, entonces está cambiando su rumbo. Y entonces, cuando verdaderamente adora al Dios vivo, que no tiene estatuas, no podemos hacer una estatua de Dios, no sabemos cómo es siquiera. En ese momento podemos decir que somos creyentes. Por su parte, perdón, de acuerdo al Diccionario Bíblico Ilustrado Holman, de varios autores, editorial Holman, es la disculpa por una ofensa y la consignación del pago de una deuda. En hebreo se utilizan los términos nasaj, que es quitar el pecado, y salaj, perdonar. En este último caso, siempre es Dios el sujeto de la acción. En el Nuevo Testamento utiliza como términos más común afenai, es una idea fundamental de la teología del Nuevo Testamento, y Jesús pone énfasis en el derecho, en el perdón horizontal, de persona a persona. Como se describe en la parábola del esclavo que no quiso perdonar, Mateo 18, del 21 al 35. En el modelo de oración, el perdón que recibe la persona depende del que es capaz de dar a quienes los ofenden. Entonces, el cristiano tiene aquí una doble labor. Primera, buscar el perdón de los pecados ante Dios, pero también debe de perdonar las ofensas de sus semejantes. Si no lo hace así, entonces está faltando a la enseñanza de Jesús. Pablo define al perdón como la condición fundamental para la comunión cristiana, 2 de Corintios 27:10. Es decir, como han sido redimidos del pecado, están obligados a perdonar como ellos fueron perdonados. Colosenses 3:13. Aquí vemos algo interesante. El cristiano, al ser perdonado por Dios, también debe de perdonar a sus semejantes. Si no lo puede hacer, si no lo hace, pues simplemente está faltando a este mandamiento. Por último, en el Gran Diccionario Enciclopédico de la Biblia de Alfonso Ropero Versosa, editorial CLIE,
Al hablar de perdón de las ofensas, nos dice que el perdón no es solo fundamental en el trato de Dios con el hombre, sino un aspecto importante en las relaciones entre los hombres. Jesucristo enseñó la necesidad absoluta del perdón a nivel horizontal, que ya vimos que es de hombre a hombre. Debe de ser sin límites, 70 veces 7, Mateo 18:22. Incluso si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, Dios no nos perdonará, Mateo 6, del 14 al 15. Sabemos que el perdón divino no está condicionado al perdón humano, porque el primero es por gracia. Pero Jesús, con la parábola del siervo malvado, en donde el Señor le perdona una deuda considerable, pero este no lo hizo con alguien que le debía una insignificancia, exige entonces que tengamos misericordia de los demás. Mateo 16, del 23 al 35. Jesús enseña que no puede tener a Dios de su parte quien no está de parte de su hermano. Por eso, de gracia recibiste el perdón, y también tenemos que dar gracias. Mateo 10, 8. Esto significa que es parte de lo que sería un verdadero creyente, el que si nosotros somos perdonados, nosotros también debemos de perdonar a los que nos ofenden. Pero perdonar significa eso, borrar. Ahora, no significa que siempre estemos haciendo y cayendo en sus engaños, pero sí significa que lo debemos de perdonar si de verdad se arrepiente. Ahora, más adelante vamos a ver algo importante. Versículo 1. En el libro de Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, titula a los versos del 1 al 4, advertencia a los discípulos. En el versículo 1 es advertencia para todos los lectores del Evangelio. Poner tropiezo. Es poner alguna trampa a alguien. Jesús previene que es inevitable por la naturaleza humana el escándalo o los problemas, hasta que sea trasladado a la presencia de Dios. Quien introduce a otros a pecar se convierte en mundano. Y aquí es también algo que Jesucristo reprueba de manera categórica. Entonces, son perversos. Los creyentes que caen pueden ser restaurados y levantarse por Dios. Salmos 55, 22. Dios protege al creyente. Juan 17, 15. Los falsos maestros con señales buscarán hacerles tropiezos, pero será frustrado por Dios. Mateo 24, 24. Cuando alguien haga en su momento prodigios increíbles, si no tienen como fuente a Dios, tengan cuidado, porque entonces no sabemos cómo, por qué o quién le está dando ese poder. Versículo 2. Cuando se hace caer al recién convertido en pecado, da la idea de que antes de que sea piedra de tropiezo, se debe de matar. La piedra de molino solo se movía por 2 personas o asnos. Se echa al mar junto con la persona y ya no puede regresar. Eso también se utilizó por algunos mafiosos en los tiempos de Chicago y Al Capone, etc. Bueno, lo que dice en la historia. Y ya no puede regresar. Eso evitaría el daño irreparable que se hace a un niño. Es un pecado grave que Jesús condena. Niño es en sentido espiritual, ya que fueron capaces de creer en Él, lo cual fue también enseñado por Pablo, Romanos 14:13. Por eso no debemos ser ocasión de tropiezo para ningún hermano, especialmente si es recién convertido, son débiles espirituales. Si sabemos que alguien tuvo problemas de alcoholismo, mis hermanos, no lo inviten a tomar. ¿Por qué? Porque eso lo único que va a hacer es que recaiga. ¿Y aquí quién lo incitó a pecar? Pues el hermano malvado, porque quiere en su momento que caiga y entonces no es cristiano, sino es un pecador de marca.
Versículo 3. Llama a cuidar su comportamiento personal, especialmente para la capacidad para el perdón mutuo. El núcleo del querigma, dar las buenas nuevas del reino que salva y transforma, es el perdón que otorga al hombre en Cristo. Entonces, el querigma es que al dar en su momento las buenas nuevas, se va a salvar. ¿Con base en qué? Con el perdón de los pecados. Esa es la palabrita querigma. Sin demandar otra cosa que la fe. Lógicamente, para poder salvarse necesita la fe en Cristo. Entonces, los que practicamos la fe debemos tener una disposición y práctica generosa del perdón al que pueda ofenderlos. No es otra cosa que la manifestación de la obra de fe. El que perdona de verdad tiene fe. Quien no sabe perdonar y cada día está en su momento peleando y no es capaz de perdonar a su hermano, etcétera, etcétera, entonces carece de fe o no tiene una fe madura, expresada en el mensaje del Evangelio. Reprender es argumentar con él para hacerle cambiar de pensamiento y actuar. Esto mediante la Escritura. 2 de Timoteo 3:16. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de argumentar, de arguir? No es regañándolo, sino es mostrándole en la Escritura en qué parte está mal el hermano. Lógico, debemos de conocer la Escritura. Si no la conocemos, pues va a ser muy difícil que alguien pueda reprender a otro. Si se arrepiente, es decir, rectifica, debe de perdonársele por la ofensa personal o general. Porque a fin de cuentas los hermanos son el cuerpo de Cristo en la iglesia, 1 Corintios 12:12. Es símbolo de madurez espiritual, Proverbios 11:30. Cuando no perdonamos ni sabemos perdonar, la iglesia se divide. Y los grandes problemas y divisiones se dieron porque los hermanos no se supieron perdonar. 4, versículo 4. 7 veces es una expresión hebrea para hablar de la totalidad de algo, o de perfección del pecado en este caso. Se puede entender que fueron 7 pecados diferentes en un día. Si se arrepiente de todos y cada uno de ellos, debe perdonarle. No puede cansarse de perdonar, ha de hacerlo siempre. Por eso tenemos que ser misericordiosos con quien nos ofendan. No es perdonar y no olvidar. Cuando alguien le diga, te perdono, pero nunca se me va a olvidar, pues entonces no ha operado el perdón. Simple y llanamente es estar desplazando ese supuesto perdón, pero siempre va a estar en su momento una y otra vez haciendo hincapié en ese error o falta. Desglosemos ahora a ver lo que dice el texto. Pedir perdón y perdonar es difícil, más cuando han sido varias ofensas. Para el cristiano reconoce que todos los que hemos recibido el perdón de Dios, lo recibimos sin merecerlo. Por lo tanto, debemos otorgarlo de la misma manera que lo hemos recibido, inmerecidamente. Vamos a ver cuáles son, por qué. Primero, el deber del cristiano es edificar a otros. La vida siempre tiene dificultades y tropiezos, versículo 1. Pero ser motivo de tropiezo es contrario a ser hijo de Dios. Utilizando una hipérbola, la hipérbola es una figura retórica que consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva un aspecto de aquello de lo que se habla. Más le valdría que se arrojara al mar con una piedra de molino atada al cuello, versículo 2. Pero debemos ser de edificación o bendición a los demás. Perdonar es mostrar nuestra fe en Dios. No significa que lo hagamos literalmente, es solo una expresión retórica de, en su momento, culpa, de arrepentimiento. Porque no debemos ser nosotros piedra de tropiezo de nadie, y menos de los hermanos. 2.
El cristiano debe perdonar al hermano, debe de estar firme, que no caiga. 1 Corintios 10:12. Debemos ser vigilantes, estar al acecho, estar pendientes, para no caer en actos contrarios a Dios. Debemos ser perdonadores. Si un hermano peca y se arrepiente, debemos perdonarlo. Versículo 3. Solo se requiere que pida perdón, no poner más condiciones. Romanos 12:19-21. Muchas veces decimos, te perdono, pero... Él nos perdonó por gracia y así lo debemos hacer. 3. El deber del cristiano es perdonar continuamente. Puede pecar contra ti 7 veces al día y si te pide perdón, lo debes de otorgar. Versículo 4. Si asesinas, será castigado. Esa será su consecuencia. Si peca contra otros, independientemente de las consecuencias, se le debe perdonar si se arrepiente. Si lo hacemos, confiamos realmente en el Señor. Marcos 11, del 25 al 26. Una pausa. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente aspecto, que son las preguntas. Ya saben, la primera es de la versión en español, la segunda es de la versión en inglés. La primera pregunta nos dice: ¿cómo es el proceso de maduración del creyente cuando aprende a perdonar? Y para esto, al menos en este aspecto que estamos viendo, necesita realmente perdonar de corazón, como Dios lo perdonó de sus pecados. ¿Qué evento en tu vida te hizo sentir que finalmente había experimentado la edad adulta? Bueno, en lo personal es la oportunidad de enseñar en la escuela dominical, porque lógicamente no puedo enseñar si no me concentro, si no investigo y sobre todo si no tengo la experiencia de vida para poder hacer lo que estamos enseñando. 2. ¿Por qué nos cuesta perdonar? Pues somos rencorosos. Nos da en su momento, como decían los antiguos, tirria, tener que perdonar a otra persona de sus faltas. ¿Por qué? Porque nosotros somos perfectos. Y como somos perfectos, entonces a los demás hay que humillarlos. Es también una especie de sentido de altanería, diríamoslo así. Pero Dios nos enseña humildad. Y nos enseña que nos debemos de perdonar, de borrar la cuenta. ¿Qué te ha ayudado a convertirte en una persona más indulgente? Conocer más la palabra. Porque aquí esa es una aplicación práctica de la palabra. ¿El qué? El perdonar. Si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, Dios entonces tampoco eventualmente nos perdonará. Muy bien, vamos ahora a continuar. Lucas 17 del 5 al 6. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Versículo 6. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrán decirle a este árbol, en algunas versiones utiliza el nombre de símodo, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Contexto. Vamos a ver el contexto.
grano de mostaza. En el Diccionario Enciclopédico de Animales y Plantas de la Biblia de Antonio Cruz, editorial CLIE, nos dice que mostaza viene del griego sinapi, que a su vez es de origen egipcio, y se refiere a la mostaza. Mateo 13:31, etc. En hebreo es jardal, de origen sirio. Es una planta perteneciente al género Brassica. De Israel, en Israel hay 4 especies. Parece que se refiere a la mostaza negra o ajengre. Sus semillas son de 1 milímetro de diámetro. Como vemos en la parte izquierda, imaginen ustedes lo que tendría de diámetro, 1 milímetro. Y eran considerados para los judíos signos de pequeñez e insignificancia. Pero al germinar se convierten en arbustos de 3 o 4 metros de altura. Aquí vemos que parece un árbol incluso. Capaces de albergar nidos de pinzones y jilgueros. Los hebreos las cultivaban en sus huertos y jardines. Entonces vemos que aquí está el Señor utilizando un ejemplo de que si tuviéramos esa fe diminuta de un grano de mostaza, ya vimos que es posiblemente de la mostaza negra, entonces podríamos llegar a tener y a germinar y a hacer obras maravillosas. Versículo 5. Pérez Millós titula los versículos 5 y 10 La fe y el servicio. En el versículo 5 no se sabe quién afirmó, preguntó, y se unieron todos los apóstoles. No sabemos cuántos estaban y se refiere a ser capaces de perdonar sin límites con espíritu de generosidad. Descansa en la fe, es decir, es depender totalmente de Dios. Si nosotros perdonamos a alguien es que creemos en Dios y creemos que Él nos está mandando a perdonar. ¿Por qué? Porque Él también nos perdonó a nosotros. Entonces, también nos dice aquí que es decir, es depender totalmente de Dios. Humanamente es imposible un perdón de este tipo, pero si lo vinculamos con Dios, necesitamos una fe más firme y sólida para abandonar cualquier imposibilidad propia del hombre. Pero Jesús le respondió que deberán tener fe poderosa para hacer eventualmente milagros. Versículo 6. Compara la diminuta semilla de mostaza, ya vimos el tamaño que puede tener, para establecer con ella una comparación de la dimensión de la fe. Con una mínima cantidad de fe, tendrán las fuerzas para conducir la edificación futura de la iglesia, que es el ministerio principal de los apóstoles, porque todo es posible para el que cree. Marcos 9:23. De esa semilla, cuando germina, da una planta grande, 13:19, que es Lucas 13:19. Entonces no se necesita mucha fe, sino dependencia de Dios, que permite hacer obras grandes, como lo ratificó Pablo, Filipenses 4:13. Si no hay fe, hace infructuosa la vida y ministerio del creyente. Esas señales, como la del árbol, se hacen con fe. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos da un arma poderosísima. Ya dijimos que si es uno creyente, puede tener en sí el sello del Espíritu Santo. Y en ese momento, si de verdad tiene fe en el Señor, puede darle el poder al creyente de hacer incluso milagros. No por él, sino por gracia de Dios. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no tenemos fe en Él. ¿Qué pasó con Pedro cuando estaba caminando sobre el agua? Dudó. ¿Por qué? Porque no tuvo fe en lo que le dijo Jesucristo. Y cayó y se andaba hundiendo en el agua. Por eso, hermanos, hay que creerle a Dios.
y creerle con fe de corazón. Si no le creemos con fe de corazón, entonces no somos cristianos, ni vamos a tener nunca la capacidad de hacer grandes cosas en su nombre. En el post ya vimos lo que es un grano de mostaza. Esa sería una representación. Imaginen ustedes cómo es posible que de un pequeño granito surja ese casi árbol. Desglose. Un maestro de alpinismo le dijo a su alumna de algún día escalaría una gran montaña. Ella respondió: necesito más fe para creer en eso. Cuando tenemos un reto, pensamos que necesitamos más la cantidad de fe, pero la clave es en la persona en que depositamos nuestra fe. Jesús nos dijo que si tenemos confianza en Él, podemos hacer cosas que parecen imposibles. Si vemos el libro de los Hechos, sobre todo después de Pentecostés, vemos las maravillas que hicieron los apóstoles. ¿Por qué? Porque creyeron en Jesucristo. Y no podían en su momento haber crecido de la forma exponencial que lo hicieron si no hubieran tenido fe en Él. Desglose. La clave primero está en la calidad de la fe. Puede que se vea como un grano de mostaza, versículo 5. Lo importante es el tipo de fe. Los hijos de Dios no debemos mirar nuestras limitaciones, sino al Dios poderoso. Hay que poder poner nuestra fe en Él para hacer aquello que parece imposible. La clave está en el objeto de la fe. Cuando se pone la fe en un ídolo, no se salvaron. Si ponemos nuestra fe en Jesús, es correcto. Él dijo que una fe pequeña como un grano de mostaza, versículo 6, si se pone en Él, es suficiente para llevar a cabo lo más difícil. Si usted tiene una estatua en su casa y pone su fe en ella, etcétera, ¿qué cree? No le va a servir de nada. ¿Por qué? Porque es de yeso. Pero si usted pone su fe en Jesucristo, usted va a poder hacer muchísimas cosas que parecen imposibles. 3. La clave está en el propósito de la fe. Es tan grande que podemos decirle a un árbol que se vaya al mar, versículo 6. Es un ejemplo metafórico, ya que por medio de la fe nos permite hacer cosas que nos parecen imposibles. Es pedir más fe. No es pedir más fe, sino solidificar y profundizar nuestra fe en Dios. Puede hacer lo que nosotros no pudiéramos hacer con nuestras propias fuerzas. Vamos a ver la siguiente pregunta, la 3. ¿Por qué piensas que es más importante el objeto de la fe que la cantidad de fe? Si nosotros ponemos nuestra fe en Dios, veremos que a veces con cosas pequeñas se pueden hacer grandes obras. En el ministerio que tenemos aquí no hemos invertido cantidades estratosféricas, pero gracias a Dios es un ministerio que va creciendo de una u otra forma. No nos interesa en su momento lo que recuperar la inversión, sino lo importante es tratar de seguir ayudando a los hermanos que lo quieren, lo necesitan o nos oyen. En inglés, ¿cuáles son algunas maneras en que Dios ha aumentado tu fe? Cuando recién logré obtener la victoria en un concurso para ser juez, en lo personal sentí que era demasiado difícil serlo. Dije, no voy a poder. Sin embargo, puse mi fe en Dios y gracias a Él duré 20 años en el cargo. Entonces, y pese a las limitaciones físicas que tengo. Entonces, si ponemos nuestra fe, Dios en su magnanimidad va a hacer que podamos realizar obras impensadas. Muy bien, vamos ahora, perdón, no puse las preguntas. Bueno, aquí las pongo un ratito nada más para que las vean. Pues la pregunta que en su momento vimos. Muy bien,
Vamos a continuar y al ratito quito ya la imagen. Lucas del 17, del 7 al 10. Supongamos el versículo 7, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regresa del campo, ¿acaso se le dice, ven enseguida a sentarte a la mesa? El 8, ¿no se le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate la ropa para atenderme mientras yo ceno? Después tú podrás cenar. 9. ¿Acaso se le darían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Muy bien. Estos versículos parecen contradictorios o parecen que no tienen mucho amor que digamos, pero vamos a explicar su contexto. En el post dice, somos siervos inútiles. ¿Por qué? Porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y esto se aplica mucho para los soldados. Muchas veces a los soldados no se les da una medalla porque sean valientes, porque simplemente ellos hicieron lo que tenían que hacer. Cuando sobrepasan en su momento su deber, entonces muchas veces son merecedores de medallas. Pero aquí simplemente el hacer lo que debemos hacer, eso no entraña que nosotros, como aquí lo dice, no seamos más que siervos inútiles. Vamos a explicar el contexto. Versículos del 7 al 11. Jesús enseña, del 7 al 10, perdón. Jesús enseña que un siervo es a quien se le dan instrucciones que debe cumplir. En el versículo 7 hace una pregunta retórica que exige una respuesta negativa, porque el siervo se ocupaba de las labores del campo y del mantenimiento de la casa. Sí, era un esclavo propiamente, pero no necesariamente un esclavo, vamos a explicarlo. Y se refiere a los apóstoles, los que deben hacer la hablanza de Dios, 1 Corintios 3:9, pero también son los que deben de cuidar sus ovejas en su prado. El siervo debe de seguir después con sus quehaceres del hogar. En el versículo 8 se le ordena al siervo que prepare lo que necesita el dueño. Se tiene que cambiar para preparar su comida y darle su bebida al Señor. Y después puede sentarse a comer. Aquí estamos hablando de dos tipos de personas, lo que es el amo y lo que es el siervo. Versículo 9. Cuando el dueño termina la comida, se levanta y no tiene obligación de agradecerle los servicios prestados, porque cumple simplemente con su obligación de servir. Pienso que no. Ahora, pienso que no aparece en la versión Reina de Valera, pero ¿qué creen? Es una frase que se insertó en la versión Reina de Valera y no está en los textos más confiables. Como siempre he dicho, la Reina de Valera es muy buena en algunos aspectos, pero también tiene problemas en cuanto a que tiene varias partes, varios versículos incluso que fueron agregados y que, de acuerdo a la inerrancia, no tienen por qué tener o por qué existir ahí. El versículo 10, servir a Cristo, es hacer todo lo que nos ha mandado, y al hacerlo seremos semejantes a siervos inútiles. Ahora, entraña que nuestro servicio siempre es provechoso, puesto que lo damos a Él en el ejercicio de nuestro compromiso como siervos suyos. Será inútil por cuanto ya no hay más que hacer al servicio del Señor. He conocido a muchos pastores que ya no pueden cumplir con su ministerio. En ese momento deben de dar un paso al lado. ¿Para qué? Para que el siguiente siervo termine el ministerio. Pero él no es que sea inútil,
sino que ya no va a poder o ya no puede continuar con el ministerio. Cuando se aferran y simplemente los vemos que la Grey los soporta, pues no es nada cristiano, porque simplemente están inclusive propiciando que muchos se vayan, precisamente porque ya no es útil una persona. Siempre es importante saber el momento exacto en el que se debe de retirar del ministerio, cuando así la salud, o en su momento el deber cumplido, o en su momento otro ministerio que Dios le encargue, sea menester hacer. Los fariseos se jactaban de hacer todo cuanto se les ha mandado y llegan a la experiencia de la inutilidad de no tener nada más que hacer. Son siervos, pero no pueden servir en la enciclopedia, En la enciclopedia bíblica de Roberto Versosa, siervo inútil nos dice que siervo no necesariamente quiere decir esclavo, como lo entienden contemporáneamente. De hecho, en 2 de Samuel 9 es un ejemplo de los muchos sentidos que puede tener ese término. Los judíos reconocían a los esclavos como seres humanos protegidos contra actos intolerables, aunque no en el mismo grado de personas libres. Puede referirse a vasallos, súbditos, oficiales, títulos honoríficos del trabajo que se hace a Dios. Isaías 16:21. Incluso como profeta, 2 de Reyes 9:7. Entonces aquí no lo contemporalicen, no lo crean que es conforme a la actualidad. ¿Por qué? Porque se refiere siervo a profeta, a pastor, a siervo de Dios. Desglose. Dios quiere una fe que transforme nuestra vida, que permanezca en la vida del creyente. Nosotros estamos al servicio de Dios porque somos siervos del Dios Altísimo, como creyentes. 1. El siervo está a disposición del Señor y debe acatar sus órdenes hoy. Por ejemplo, jefes y trabajadores. Si eres discípulo de Él, debes obedecer sus mandamientos. El empleado que no obedece a su jefe, ¿qué crees que pasará? Lo van a despedir, con toda razón. ¿Por qué? Porque está para cumplir, lógicamente, las funciones por las que se contrató. Todo lo que hacemos lo hacemos para Él. Colosenses 3, 23 al 24. 2. Si obedecemos los mandamientos de Dios, reconocemos que somos siervos de Él. No le debemos pedir que nos aumente la fe, versículo 5. Porque si tenemos algo delante que parezca imposible, podemos confiar en su gracia y hacer eso que parecía que jamás lo íbamos a lograr. Si tenemos ¿qué? Fe. La gloria siempre es para Dios. Debemos gozarnos al hacer su voluntad, sin alardearnos de ello. Nuestra máxima satisfacción es traer gloria a nuestro Señor y Salvador. Somos siervos inútiles, versículo 10. Ya dijimos en qué contexto. Él habló con lenguaje hiperbólico. Debemos entender que estamos a su servicio y en hacer su voluntad, no a regañadientes, sino con alegría, porque es también nuestro Padre celestial y amoroso. Vamos por último a ver las preguntas. Cuando ya cumplimos todo lo que Dios quiso, somos, como habíamos dicho, siervos inútiles. Pero no porque no podamos ya, sino porque la misión que tuvimos la ha llegado a su fin y estaremos con Él eventualmente. Pregunta 4. Para el cristiano, ¿cuál debe ser el motivo detrás de la obediencia? El amor a Dios. Lo que hacemos y lo que hagamos, el ministerio que tengamos, lo debemos de hacer por amor a Él.
¿Cuáles son algunas maneras en que podemos redirigir el honor y la alabanza de nosotros mismos a Jesús? Cumpliendo sus mandamientos, pero sobre todo, perdonando y teniendo fe en que Él nos ayudará en nuestras empresas. 5. ¿Estoy buscando glorificar a Dios con mi vida? Si obedecemos sus mandamientos, sí. Si tenemos fe en Él, sí. Si no, es pura vanagloria. ¿Cómo se ha ayudado nuestro grupo unos a otros a madurar en nuestra fe? Primero, perdonándonos. Si verdaderamente se arrepiente la persona, hay que argumentar con ella de acuerdo a ¿qué? A la palabra. Pero sobre todo, tener siempre conciencia que todo lo que hagamos en un ministerio es para honra y gloria de Dios. Muy bien, todos. Mateo 17, 20. Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará para ustedes, nada será imposible. Mateo 17, 20. Amantísimo Padre, te pedimos que nos ayudes en este momento de crisis en nuestras vidas a poder comprenderte realmente la dimensión de tu palabra, a que seamos seguidores tuyos, que hagamos tu voluntad, que no pensemos que es imposible, porque tenemos fe en ti. Y veremos que esa fe, aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, se puede convertir en un arma poderosa para hacer lo que tú nos estás mandando hacer. Amantísimo Padre, te amamos y queremos complacerte porque eres nuestro Padre. Y lo importante es que lleguemos a concluir nuestra vida y nuestro ministerio y podamos decir que somos siervos inútiles porque hemos completado la labor que nos encomendaste. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.